Damos gracias al Señor por su palabra, por estar congregados, reunidos, unánimes y sin hipocresía. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Y en esto llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos hables y que nos concedas la sangre, esa sangre que habla mejor que la de Abel, esa sangre que nos hace aceptos. Por esa sangre, Señor, siendo hombres rojos, inclina nuestro oído, nuestro corazón a Cristo, y nuestro espíritu unifícalo a Él, y concédenos el denuedo y la paz para expresar a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para poder entender lo que sigue del tema, ustedes saben que hemos estado hablando en la secuencia de mantener la autoridad. Y no hay mejor caso que el de María. Y esto es porque a María el Señor sabía que la iban a venerar. Por eso dejó los defectos graves. Y aún lo que usted ha oído, si es que le ha puesto atención, se va a dar cuenta de que María cometió los errores grandes. ¿Y por qué los cometió? Para no decir pecados, porque era una mujer pecadora, como todos. Lo que pasa es que nosotros la consideramos santa, porque pues así nos lo dijeron, y ya está y en el subconsciente. Entonces, cada vez que mencionamos a María, pensamos en la Virgen pura, ¿verdad? Entonces, y, y este, y, y este mensaje que hemos estado dando han tenido mucha audiencia. Muchos hermanos los han oído. Y entonces, porque se nos va a quitar ese. Y lo que sigue de ella, si usted cree que hizo algo terrible, bueno, lo que hizo al final fue peor todavía. Claro, hay que verlo a la luz de la palabra. No, pues, si no, no se pudiera ver. Hemos dicho que el problema de María es que nunca respetó a José. Nunca. Ella sobrepasó sobre su marido muchas veces. No lo respetó, no lo admiró, no lo honró.
Por eso es que usted ve aquí, en este versículo, que José no aparece ni en el templo, cuando el Señor tenía 12 años. Aparece, pero como que no aparece porque la que habla es ella. Luego aquí, que ya ve usted, José no está tampoco ahí. Y en las bodas de Canaán tampoco está. Y en la cruz, cuando estaba el Señor crucificado, tampoco está. Eso significa que José creía en el Señor. Pero María era el problema. María no quiso dejar la religión hasta que vio resucitado al Señor. Hasta ahí creyó. Entonces, si usted le preguntara a usted por qué María quería sacar al Señor de la casa, primero lo quiso sacar del templo, o sea, de los negocios del Padre. Luego lo quiso sacar de la casa, que es la iglesia. Y después lo quiso sacar de las bodas de Canaán. O sea que no llegara a la culminación del propósito de Dios. María estorbó al Señor lo más que pudo. En pocas palabras, era una mujer que tenía un grado alto no vamos a usar la palabra rebelión, porque nos pueden luego fusilar, ¿verdad? Vamos a usar la palabra desobediente. Era desobediente, porque pasó encima de su marido varias veces. Si usted le ha oído el mensaje, usted se va a dar cuenta de que, bueno, inclusive la mayoría, creo yo, que no sabían eso de María. ¿Y por qué el Señor dejó ya hemos predicado, por ejemplo, hemos predicado las grandes faltas de Abraham, las grandes faltas de Jacob, de Isaac, las faltas terribles de Job, de Lot. Bueno, pero todos señalamos las de Saúl, que es por la divina y porque se rebeló contra Dios y todo eso. Y los demás los dejamos porque lo de Saúl no necesita uno gran sabiduría para entenderlo. Pero ya ver el problema en estos hombres como Abraham, Isaac, Jacob, David y todos ellos. Ahora, para que Dios nos mostrara lo de María, quiere decir que estamos bien cerca de la venida del Señor. Amén. Para que Dios nos estuviera revelando esto. Así es. Muy cerca. Y por eso es que estamos, cuando decimos cerca, nos referimos cerca no de venida de que nos lleve, sino cerca de la última batalla que vamos a tener que dar antes. Por eso es que debemos de mantener la pureza de la palabra y mantenernos en la autoridad de Dios. Perdemos la autoridad, le entregamos el reino al diablo automáticamente. Imagínense la belleza del huerto, el huerto era muy hermoso y Dios quería extender ese huerto sobre toda la tierra, pero Eva lo sacó a Adán de ahí y lo truncó. Entonces, Adán, y Adán va a terminar avergonzado al final. Porque no todos los pecados van a ser juzgados con severidad,
Pero el pecado de la rebelión o no mantener la autoridad es uno de los pecados mayores, porque ese fue el principio de Satanás y el principio de Eva. La rebelión y el orgullo, porque la rebelión va junto con el orgullo. Una persona rebelde es orgullosa y le cuesta reconocer, le cuesta humillarse, le cuesta... Y cuando digo humillarse no es decir que va a llorar ahí hincada pidiendo perdón. Humillarse me refiero a reconocer nuestras desgracias. Yo creo que el Señor no me revelara la palabra si no reconociera mis desgracias. Por eso es que, por ser tan falto, no soy tan amado. Hay gente que no me ama, hay gente que no quisiera verme. Pero es por eso, por las faltas. Y ahora, si fuera un religioso, un aparentador, un hipócrita, pues me aceptaran, porque fingiera. Pero como no hay que fingir, porque hay que mantener la autoridad. Y para mantener la autoridad es decirle al Señor, Señor, no me sueltes porque soy tan falto que temo que la puedo perder. Y si suelto eso, se va el reino. Y al final me va a juzgar. No por los pecados menores, sino por no haber mantenido el principio que Satanás falló. Falló Adán, falló Job, falló Lot y Abraham. El único que la mantuvo fue Jacob. Y por poco la pierde. Pero gracias a Dios que tenía un hijo que lo mandó a llamar. Si no lo manda a llamar, ¿a dónde se queda Jacob? Con hambre. Allá hubiera quedado solo. No se le hubiera cumplido la bendición. ¿Quién le cumplió la bendición a Jacob? Él, no, su hijo. ¿Por qué? Porque José mantuvo la autoridad. Eso es todo. La mantuvo, con faltas y todo, pero la mantuvo. Con cara de egipcio, pero la mantuvo. La autoridad. Es difícil mantener la autoridad porque todos tenemos una pareja o la hemos tenido. Y por lógica, los enemigos del hombre son los de la casa. Y hablo general. Yo viví años queriendo mantener la autoridad. Peleé contra todo pronóstico. Pero, hermano, había veces que casi le entregaba. Pero gracias al Señor. Y me la han querido quitar. No vaya a pensar usted. Me han querido quitar, me han dicho de todo. De todo. Nadie me ha ofendido más que las mujeres. Nadie. Nadie me ha sentenciado más que las mujeres. Nadie me ha aborrecido más que las mujeres. Nadie. Gloria a Dios. Y nadie estorbó más al Señor Jesús que la mujer. Ella. Esa mujer que usted, María, y al pobre José, nunca se mencionó. Solo apareció en los 12 años del Señor y de ahí ya no se menciona. ¿Quién se menciona? María. Ella. Es la única que se menciona. Entonces, como el punto es muy delicado, ustedes saben de que hemos dicho que María llega al templo, está el señor de 12 años, ahí llega y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos. ¿Pero dónde lo buscaban? Si el Señor no estaba perdido, la que andaba perdida era ella. Andaba buscando en el lugar equivocado, en vez de buscarle en un lugar de los negocios, pues. Lo que pasa es que ella no conocía los negocios del padre. Tú me buscas, le digo, porque no sabes los negocios. Y entonces, y segundo, pensó el Señor, ¿verdad? Porque acuérdense que el Señor de 12 años no era de 12 años, no era un niño. La palabra dice que era Dios, pues.
él nunca fue un niño ahí que lo ponen allá que andaba con un pajarito y que el pajarito, una película, ajá, que el pajarito se le quebró la alita y él se la curó. No creer eso, hermano. La Biblia dice que él crecía en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Bueno, entonces el Señor le dice que no tiene nada que ver con ella porque él está en los negocios del Padre. Luego lo encuentra en las bodas de Canaán. ¿Quién es la que se movía ahí? María. Extraordinario para moverse. Oh, gloria al Señor. Y José lo aseguro, hermano, que José no fue porque la conocía. Ya sabía cómo era, hermano. Entonces, de seguro tuvieron un pleito. Y le dice, no, tú nomás andas ahí para arriba y para abajo y ajá, andas para arriba y para abajo, patechucho, andas para acá y para allá y yo sé lo que vas a ir a hacer. ¿Usted cree que no discutían esas cosas? Es como que usted me diga a mí que no discute con su pareja. Sería solo que estuviera glorificado. Yo le dije a un hermano que si nos casáramos, si siguiéramos casados después de glorificados, seguiríamos peleando. Así es el problema, porque la mujer quiere la autoridad, la tiene en las vetas, la tiene metida, quiere esa posición y va a luchar hasta ver si lo logra. Gracias a Dios, el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, cuando llega a las bodas, ella dice que falta vino, y teniendo el vino ahí, que era Jesús, falta vino, dijo. ¿A quién les voy a decir? A Jesús. Muchos creen que para que hiciera el milagro, dice. ¿Cuál? Si no había hecho ni un milagro, dice así dice la palabra. Así es que esos que pusieron al Señor que a los 12 años andaba sanando pajaritos, no era cierto, porque él no había hecho ni un milagro, ni uno. Así es que María no era una mujer que creía que el Señor hacía milagros. Y le dijo, Señor, le dijo, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. Llegó y le dijo, falta vino, encárgate de eso. Eso. Mira lo que el Señor le contestó, porque tampoco estaba José ahí. José no seguía a María porque ya sabía que era el problema. José creía que el Señor era el Redentor. Él lo creía. Él lo creía. Por eso el Señor lo protegió a José. Lo respetó. Pero María le fue un problema grave. Grave al Señor. Luchó para que ella no tomara la posición. ¿Cuál posición, hermano? La que tiene hoy. Esa. Supóngase que el Señor hubiera obedecido. Entrega la autoridad. Estuviéramos todos hincados ante la Guadalupana, de rodillas juntando al Vaticano, uno ahí, de rodillas a la Basílica. Así estuviéramos todos de rodillas. ¿Por qué adoran los hombres a María? ¿Por qué se le someten? ¿Por qué la Santa Patrona? ¿Por qué eso? Porque ella siempre luchó por mantener la autoridad. Eso fue su punto grave. Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando ya el Señor estaba ahí, sentadito, y a servirle de comer iban cuando llega y deja de comer porque falta el chupe, apúrate. Entonces le dijo el Señor, ¿qué tengo que ver yo contigo? ¿Al caso le dijo eso a José? Nunca, nunca, nunca le hubiera dicho eso a José. Pero como nunca aparecía José, nunca aparecía. Y entonces, le dice a los sirvientes ahí, que ya dijimos que no eran sus sirvientes, eran los sirvientes del novio. Sí, pues. Y le dice a los sirvientes, hagan lo que él dice. Pocas palabras, si él los manda a traer el vino, o les pide una
una colecta, obedezcan. Miren lo que dijo, obedezcan a los hombres. Ella le daba órdenes a su esposo, le daba órdenes al señor, le daba órdenes a los sirvientes, le daba orden al maestresala, le daba órdenes a todo el mundo. Ahora, ya viendo esto, entonces podemos entender, aunque hay versículos muy solemnes, acá hay versículos muy solemnes que quizá los veamos mañana, porque no va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿por qué María llegó a la casa? El versículo que leímos, 3:31. ¿Por qué llegó a la casa? Entonces, llegó a la casa porque el versículo, vamos a ver, el versículo 13. Vamos a ver. Hay un versículo que se me ha perdido, hermanos. Disculpe. Que es donde, vamos a ver. No, donde le dicen sus hermanos que vaya, creo que es Juan. Juan, vamos a ver. Juan. Donde sus hermanos le dicen que vaya a la boda. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer esto. Okay. En Lucas 24:23, Lucas 24:23, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu de Dios llegó a ser el Espíritu de Jesucristo, quien fue impartido en los discípulos cuando Cristo sopló en ellos el día que el Señor resucitó, según Juan 20:22. Ahora el Espíritu, que es el otro consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la realidad, que es el Espíritu de Cristo, que prometió antes de morir, según Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 1, cuando el Espíritu de Dios tenía únicamente el elemento divino y después llegó a ser el Espíritu de Jesucristo. ¿Cuándo llegó a ser el Espíritu de Jesucristo? Cuando tenía el elemento humano. Primero era el Espíritu de Cristo, solo tenía el elemento divino. Pero cuando ya el Señor fue a la cruz, murió, resucitó y ascendió, se le agregó al Espíritu. Por eso se llama ahora el Espíritu de Jesucristo, porque ahora el Espíritu tiene la humanidad de Jesús y la divinidad de Cristo. Entonces el Espíritu del Señor se volvió humano y divino. Es la esencia. Por eso es que blasfemar contra el Espíritu es un grave pecado, porque es blasfemar contra la humanidad y divinidad del Señor. Ahora, si usted me ayuda, ¿dónde dice de que le dijeron al Señor que en el espíritu de Belzabú echaba los demonios? Que es el que quiero encontrar. Vamos a ver, ¿me lo dice? ¿En Marcos o en...? Ahí mismo, Marcos 3:30 dice también. Marcos 3:30. Vamos a ver. Ahí está, sí. Vamos a leer el versículo 7. No, el versículo 20, perdón, hermano, aquí está. O sea, Marcos 3:20. Luego entró en una casa y se aglomeró la multitud
hasta el punto de que no podían probar bocado. Y cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él porque decían, ¿qué decían? ¿Qué fuera de sí? Ahí pasó el problema. Ahora dígame usted, ¿qué significa estar fuera de sí? ¿Ah? ¿Qué? Que no hay cordura. No, estaba loco, hermano. No hay cordura, eso Ah, es tremendo. eso. Igual cuchillo. Ahora va a ver usted el grave problema de esto. Porque dice la palabra, eso lo dice el versículo 5, no sé si está aquí, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. Me lo busca, donde dice que ni aun sus hermanos creían en él. Porque de ahí vamos a arrancar. Juan 7, 5. Ahí está, Juan 7, 5. Vamos a ver. Juan 7, 5. Aquí está. El versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos, ¿sabe qué quiere decir eso? Ni aún quiere decir que nadie. Ahora, que los hermanos no creyeran en él, es lógico. ¿A quién culpamos? Pues, no dice la Biblia que la mujer se salva engendrando hijos. Los hijos son producto de, sobre todo de la madre, porque es la que engendra vida, pues. Entonces, el hecho que el versículo humano, el versículo 5 dijera que los hermanos, ni los hermanos de Jesús, hijos de María, creían en él, que no creían en él, significa que María y sus hermanos no creían en él. Claro, María creía que era su hijo, creía que era, que lo crió, lo mamantó, lo cuidó, todo lo que usted hace una madre. Pero que él fuera el Mesías, el Salvador del mundo, y que iba a morir y resucitar, eso no lo creía. Si los hermanos de Jesús, o sea, los hijos de María no creían, significa el hecho que María no había hecho un buen trabajo. ¿Ah? Nunca le dijo a sus otros hijos acerca de Jesús. Si ella hubiera conocido a Cristo como hijo de Dios, como Dios mismo, y no como un hombre común, ella le hubiera suministrado a sus hijos. Pero el hecho que diga el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, significa que María nunca le transmitió la fe, porque había en ella, dudaba de la gloriosa experiencia de Cristo. Dudaba de la que Cristo fuera la persona que moriría y resucitaría. Ella dudaba de que el Señor, su ministerio fuera legítimo. Entonces, ¿a qué fue María a la casa? A decirle que dejara ya de predicar porque se estaba volviendo loco. Eso. A eso fue. Y se lo voy a confirmar más adelante. Entonces, Juan capítulo 7, versículo 1, volvemos. Capítulo 7, versículo 1.
dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos le buscaban para matarle. Todos los hermanos de Jesús sabían que al Señor lo buscaban para matarlo. Él lo sabía. Por eso fue que en el versículo 3, de ahí mismo de Juan 7, le dijeron pues sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas, manifiéstase al mundo. Ahí es donde dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. En pocas palabras, ellos sabían de que al Señor lo querían matar. Y lo que querían era que lo mataran. ¿Por qué? ¿Por qué querían los hermanos que lo mataran? Porque creían que a tal grado, hermano, que ni comía. Entonces, el hecho de decir que los hermanos no creían en él significa porque ellos, dice la palabra, eso lo dice, ellos pertenecían al grupo de la secta de los fariseos. También María. María era una fiel servidora en la sinagoga y sus hijos. Por eso dicen los fariseos, dijeron, ¿cómo es que él es un profeta si ni siquiera su madre ni sus hermanos aquí están con nosotros? Dijeron. Si él fuera de verdad el enviado de Dios, pues su familia lo siguiera. Por eso fue que el Señor dijo que los enemigos de la casa, ¿quiénes eran? Los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Eso lo dijo Cristo. Entonces lo consideraban al Señor orgulloso, vanidoso, porque le dicen, nadie que quiere darse a conocer como tú, le dijo, estaría aquí. Ya sabemos, dice, que tú te quieres dar a conocer, quieres hacerte rey, quieres hacerte grande. Pues ve a Judea, pues en Judea lo querían matar, por eso le dicen ellos, vete a Judea, allá ve. ¿Ah? Si usted supiera que a alguien le van a hacer una emboscada en cierto lugar, usted lo mandaría. Pero ellos querían que fuera. Ve, le dice, allá están tus discípulos. Sí, porque ellos, antes de Judas, ellos querían entregarlo. Por dinero. Antes de Judas, querían entregarlo. Entonces, los hermanos de Jesús, hijos de María, le consideraban un orgulloso, un loco y un escandaloso. Por eso lo querían entregar a la muerte, porque se sentían avergonzados por la mala fama que el Señor tenía de ser un loco, engañador, un falso Mesías, un falso profeta. Esto lo podemos ver en el hecho que dicen su propia familia que no creían en él. Por eso es que el hecho que digan que ellos no creían, cuando les preguntaban los fariseos, ¿y ustedes por qué no siguen a Jesús? Nosotros no creemos. Don Anás, don Caifás, nosotros no creemos. Él está loco. Entonces, ¿quiénes son los que regaron la bulla que el Señor estaba loco? Hermanos. ¿Y quién lo toleró? María. ¿Por qué? Por rebelde. Al Señor, desobediencia. Al marido. El problema comenzó en María, en que ignoró la autoridad de su marido y cayó en esto, en esta grave maldad. Entonces, antes de que Judas quisiera entregar al Señor Jesús, ya estos hombres habían sido comprados para entregarlo. Porque la palabra lo dice, que los enemigos del hombre son los de su propia casa. El Señor lo advirtió. Por eso el Señor nunca se quedó, si usted lo lee, hermano, el Señor nunca se quedó en la casa de María. Él escogió la casa ¿de quién? De Lázaro, la casa de
escogió. todos lados. Sí. ¿Y sabe por qué escogió esa casa? Porque ellos no tenían marido, entonces no había problema. El único que tenía un poco de problema de querer mandar era Marta. Porque ya ve usted que le dice a María, Señor, le dice, dile a María que me ayude. Porque esta sí había sido casada, pero María no. Porque María andaba, ya sabe usted, ¿verdad? Andaba de coscolina, antes de convertirse, pues. Martí dice, Gloria al Señor. Le salieron 7 demonios, dice la palabra. Bueno. Ahora, él se quedó en esa casa porque ellos no tenían ese problema. Tenían problema de desobediencia, pero no problema de rebelión. Entonces fue por eso que el Señor prefería estar en esa casa. Porque estar en una casa donde hay rebelión, eso es un problema grave. Pero en el caso del Señor, sabía quién era María. Si lo quería mandar afuera, mucho menos. Y le aseguro, hermano, que cuando el Señor quería irla a visitar, María le decía a sus hijos, sus otros hijos, no aceptes porque nos van a echar de la sinagoga. Nos van a correr. Mamá, nos van a correr. Oh, está loco. Sí, decía María, pero hay que ayudarlo. Decía. Hay que ayudarlo. Gloria a Dios. Porque aún el Señor es Dios. Entonces, porque aún el Señor, aunque el Señor es Dios creador y vivió en la tierra como un hombre, sufrió persecución en manos de sus criaturas. Esto demuestra cuán humano era el Señor. Cuán humano era el Señor que Él aceptó la persecución hasta de su propia familia. ¿Sabe por qué dejó el Señor ahí que su mamá no creía en Él y sus hermanos tampoco? Para que usted se diera cuenta lo humano que era el Señor. No, muchos piensan que María estaba viendo ángeles todo el día. Y sus hermanos estaban en ayunos y oración con el Señor. No, ya lo leyó ahí. Sus hermanos no creían en Él. Y lo peor no es no creían, sino que ni aún. Entonces, vamos a regresar a Marcos, capítulo 3. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 3. El versículo 20. Luego entró en una casa y se aglomeró de nuevo la multitud hasta el punto de que ni aún podía probar bocado. Oiga eso, importante, hermano. Ni aún podía probar bocado. Cuando se enteraron de qué. ¿De qué se enteraron? Versículo 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él. Dice. Cuando se enteraron de que ni siquiera quería comer. Porque decían, es que, hermano, usted sabe que la gente que pertenece a unas sectas y están todos endemoniados, hasta ya no quieren ni comer, no quieren ni vestirse, no quieren ni salir. Solo quieren estar ahí con la gente. ¿Ah? Entonces, dice que el Señor Jesús entró en una casa y una multitud. Cuando su madre y sus hermanos se dieron cuenta que había dejado de comer, o sea, que no había probado ni un bocado, y pensando que estaba fuera de sí, o sea, estaba loco y que necesitaba ayuda, el versículo dice que fueron para hacerse cargo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Hacerse cargo de él significa, vamos a agarrarlo, mira, tú estás fuerte, le dijo. vamos a ponerle la camisa. Sí, vamos a ponerle la camisa, ya tenemos el lugar donde lo vamos a llevar, ¿verdad?
Pero lo vamos a sacar afuera, le dijo, porque si allá nos van a apedrear todos esos que están ahí. No, lo vamos a sacar aquí afuera. Y cuando ya está aquí le pones la capucha en la cabeza. Hermano, eso era. Hermano, eso fuera. Porque decían, oh, si usted, imagínese usted que usted se encierra en un cuarto, como tanto loco hace, ¿verdad? Que dice que se creen, que ya no van a ninguna congregación porque ellos son santos, ellos son acá. ¿Qué es lo que hacen? Se encierran. Todos los locos. Eso sí terminan locos, hermano. Porque ya no quieren congregarse, ya no quieren ir a ningún lado, ya dicen que todas las congregaciones son pecadoras. Ellos se quedan ahí, ¿verdad? Algunos engordan de tanto tragar en el cuarto. Se ponen gordos y panzones. Pero otros se enflacan porque no comen. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Ya se dio cuenta, hermano? ¿Ah? Dice, llevarlo a un lugar donde tratarían su locura porque decían que estaba fuera de sí, que ni siquiera comía. Tenían su madre, temía su madre que muriera de hambre. ¿Ah? Y que no comía porque estaba loco. Y no comía porque había levantado una secta de la cual dependía solamente de esa secta. Y le iban a hablar a tal grado de que tenían miedo que muriera. ¿Ah? Porque todos los... No, hermanos. Mira, hermano, a mí me han dicho que estoy loco, me han dicho de todo, hermano. Me han dicho que parezco endemoniado, me han dicho que estoy endemoniado, me han dicho que... ¿cuánto no me han dicho? Lo bueno que no lo creen. No, pues imagínese, hermano. Y ahora ya entiende usted cuál es lo grave de esto. Ellos querían llegar a capturarlo y hacerse cargo de él. ¿Ah? Primero lo vamos a llevar a la casa, ya tenemos el cuarto, ya compramos un buen candado. Ahí lo vamos a encerrar. Sí, y ahí lo vamos a cuidar. Ay, déjalo, decían. Porque acuérdense que ahí dice que los parientes. Eso significa que entre todos ellos, tanto María como algunos parientes, sentían lástima. No era que lo querían detener, no, ellos en su inocencia, los que eran malvados eran los hermanos. Esos querían matarlo. Pero María lo amaba, con un amor enfermizo, pero lo amaba. Ella lo que quería era ayudarlo, porque estaba loco. Hermano, no visitaba a su mamá. Y solo andaba en la calle y dormía en los cerros, en el Monte de los Olivos, dice la palabra que allí dormía. ¿Ah? Entonces, María y todos sus parientes se encargaron de regar el rumor de que el Señor no estaba en sus cabales. Todos sus parientes, tanto María, sus hermanos, o sea, María y los hijos de María y los parientes, que no seguían ni uno al Señor, ni un pariente, porque los enemigos del Señor eran los de su propia casa. Eso lo dice la palabra, que no hay profeta en su tierra. Entonces, no creían en él. Y ellos son los que regaron el rumor. Porque María llegaba ya a la sinagoga y hablaba con el sacerdote y le decía, ayúdenme, decía. Mi hijo se me está volviendo loco. Tengo miedo, decía, que después se ande quitando la ropa en la calle, que caiga en una crisis. ¿Ah? Ese era el temor de María
y de los parientes, ese era el temor. Pero los otros lo que querían era agarrarlo porque ya sentían vergüenza del Señor. Por eso los parientes, los hermanos le decían, vete a Judea, le decían, allá están tus discípulos. Entonces, ellos enterados de que el Señor no comía, como dice el versículo 21, entonces ellos querían llegar y tomarlo. Si el Señor, si María, fíjese lo que lleva, hermano, mire lo que lleva todo eso. Si María y todos sus parientes no hubieran regado la bulla de que el Señor estaba loco, fuera de sí, y que los sacerdotes querían agarrarlo para crucificarlo, y María quería agarrarlo para meterlo en un manicomio, para ayudarlo, para que se le fuera ese problema de su doctrina, del engaño en lo que había caído. Entonces, por culpa de la mala fama que le dio María y sus hermanos y sus hijos, más sus parientes, de decir que el Señor estaba loco a tal grado de que el Señor no comía. Y acuérdate que el Señor era un hombre delgado, la palabra lo enseña, porque dice que los soldados romanos le querían quitar pelearon las ropas del Señor, las echaron en suerte, porque querían quedarse con ella. Eso significa de que él tenía la fuerza de un soldado romano. El Señor era delgado, ¿me entiende? No tenía una apariencia musculatudo, porque él no levantaba pesas, pues, y todo eso, ¿no? Y a pesar de usted que eso sería, ¿no? Que aparte que pasaba, no comía, y luego como loco dentro de una casa, que no llegaba a visitar a su mamá, y luego todavía en el gimnasio, levantando pesas. No, pues. Pero lo importante de esto es por qué creían que el Señor estaba loco, para que usted se diera cuenta lo humano que era el Señor. Eso. Y por eso dice la palabra que a Pablo lo consideraban loco. La mucha letra, ¿qué le dijeron a Pablo? La mucha letra te ha enloquecido, Pablo, le dijeron. Eso le dijeron a Pablo. Y eso es lo que dice la gente. Dice, es que yo he oído, dice que los que estudian mucho la Biblia se vuelven locos. Entonces todos creían que el Señor estaba loco. Y regaron la bulla, hermano. Ahí andaban diciendo, no, pues, es mi hijo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, yo sé que está loco, pero que necesito ayuda. Y decían los hermanos, decían, no, hay que entregarlo. Es una vergüenza, mamá, le decía. ¿Y qué decía José? No se metan en eso. Él no está loco. Ya ve que el hombre no es engañado, dice la palabra. Él no está loco, dice. Tengan cuidado. Tú, María, me has desobedecido a mí un montón de veces. A tal grado que me quitaste la honra, me quitaste todo, y por eso ya ni se menciona de mí. José quedó aislado. La mujer lo aísla uno. Si se deja, pues, lo aísla. Y llega un momento que lo controla. La palabra dice que Sansón no fue engañado, ni Adán fue engañado, sino que fueron llevados a mortal angustia. Machuca. Siempre están ahí. Sí, poquito. Dicen que el jarrito se llena, ¿cómo dicen? El buchito se llena. Ajá, de piedritas, no, pero o sea, algo así dicen. El dicho. Que puede haber un barril, pero está cayendo gotita tras gotita, gotita tras gotita, al final se llena. Entonces la mujer está ahí, estorbando. Y lo que le está haciendo es quitándole la guedeja, poco a poco le va quitando la guedeja. Hasta que un día lo duerme, le quita, y si por misericordia se da cuenta,
lo recupera. Pero si no se da cuenta, cree que es normal. Cree que es normal, que la vida así es normal, que ya el Señor nos revela, que ya el Señor no le da ese carácter fuerte, ese carácter de vida, esa decisión, esa luz, ¿ah?, que uno tenía cuando no tenía mujer, ¿se acuerda? Cuando no tenía mujer tenía una luz. Todo el mundo respetaba. ¿Ah? Bueno, pues eso para los que han sido cristianos, lo respetaba. Pero nomás se casó uno. Lo pela la señora. Carga de pelarlo a uno. Ella lo olvídese, hermano. Se encarga de todo. Alabado sea el Señor. El Señor dejó, como me dijo el Señor, te he mostrado esto tan delicado, tan escondido, porque estamos en el último tiempo. Que el Señor nos revele esto significa que estamos en el último tiempo y hay que mantener la autoridad. Hay que mantenerla, hermano. Porque los peores demonios están por surgir. Las llaves del abismo están levantándose. Mire, hermano, el versículo 21 fue el causante donde dice ahí: cuando se enteraron sus parientes, salieron para hacerse cargo de él, porque decían está fuera de sí. Eso que decían ellos fue lo que hicieron que los judíos se atrevieran a decir lo que dice el versículo 22. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belzebú, y en el nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. Eso lo dijeron cuando María y todos sus parientes, sus hermanos, ridiculizaron al Señor. Ellos, el estorbo más grande para el ministerio del Señor, y por eso no lo seguían. Por eso no lo seguía mucha gente. ¿Ah? Por eso al Señor al final lo dejaron solo. Porque ellos se encargaron de meterle a la gente y decían, si su mamá dice eso, y sus hermanos dicen eso, y todos sus parientes dicen eso, pues de seguro este hombre está equivocado. Y entonces los escribas tomaron la autoridad de decir, bueno, si está loco, su locura ha de venir de un espíritu maligno. Y por eso que en ese espíritu maligno de locura, echa demonios. O sea, es un engaño, pues. Lo que ellos querían decir es, echa un demonio, pero no se va el demonio. Nomás es un engaño, ¿no? Entonces, ese fue el problema gravísimo de que el Señor cayera, esta gente cayera en ese engaño. Entonces, al considerarlo al Señor loco, al considerar al Señor que estaba fuera de sí, y al ir a buscarlo para llevárselo a un manicomio o para llevárselo a un lugar secreto, demuestra pues. Y por culpa de ellos, estas personas del versículo 22 acusaron al Señor de ser un demonio, y por culpa de ellos también, de María y de sus más parientes, el Señor estuvo obligado a decir las palabras que dijo en el versículo 29 y versículo 30. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno, porque decían tiene un espíritu inmundo. ¿Quién abrió la puerta para que los escribas dijeran esas palabras? Quien abrió la puerta fueron María y sus hermanos. Ellos regaron la bulla porque como ellos no querían seguir a Jesús, entonces le dijeron a los escribas, ellos le dijeron a los escribas, que era la parte poderosa de entre los fariseos. Los escribas eran los que conocían la ley. Cuando los magos llegaron a donde Herodes a buscar al Señor Jesús, dice la palabra que los llamaron a los escribas, para que los escribas dijeran dónde él iba a nacer, y los escribas se encontraban, ellos sabían dónde iba a nacer el Señor.
Entonces, los escribas conocían. Entonces, María y sus parientes le dijeron a los escribas y a los fariseos, nosotros vamos a ir allá, pero no porque vamos a ir a buscar a Jesús porque no lo vamos a seguir. Porque ellos no querían andar con Jesús, porque no creían en Él y porque nadie creía en Él de la gente importante de Israel. Y por eso es que ellos tuvieron que pedir un permiso. Y entonces cuando ellos regresaron y le dijeron perdón, cuando ellos fueron en el versículo 31, vamos a ver. Y en esto llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Cuando ellos llegaron a buscar al Señor, ahora usted sabe por qué fueron. Antes yo pensé que habían llegado porque querían platicar con Él y querían hablarle y saludarlo. Pero ahora sé por qué llegaron. Ahora usted nota por qué María nunca respetó a José. Porque no respetó al Señor. Y ese fue el error grave, hermano. Y el Señor dejó todas esas faltas de María para que nosotros no tengamos ningún respeto de creer que era alguien muy importante, sino que era un ser humano con errores, como todos, falto como todos. Porque usted se puede jactar de decir, nosotros sí creemos en el Señor. Pero María creía en que era su hijo, eso sí creía. Pero no creía que era el Salvador. No creía que era el enviado, no creía que su ministerio era genuino. Creer que una persona tiene un ministerio genuino es creer que una persona es cuerda. Pero creer que una persona es loca significa que lo que habla y lo que anuncia es una locura. Entonces, por eso es que ellos consideraban. Entonces, cuando contaba a la gente y decían, pero hemos oído que hace milagro, que hace aquí, sí, dice. Sí, dice, pero lo hace por poder de Belzebú. Fue por eso, hermanos, que María creyó todo eso. ¿Hasta cuándo fue restaurada María? Hasta que el Señor resucitó. Ahí. Y Juan se la llevó. ¿Por qué se la llevó Juan? ¿Por qué no se la entregó a Pedro? Porque no la saca de esa ignorancia. No, se la llevó Juan porque Juan era el remendador. Juan la ayudó a salir de eso. Por eso se la entregó a él, al remendador. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan la ayudó y Juan la convenció por el Espíritu de que el Señor era el Salvador. Y por eso María aparece con los 120 allá en el aposento. Ahí está, porque ahí dice la palabra, que todos estaban ahí, hasta su mamá dice. Ahí estaba, dice. Ahí aparece. Alabado sea el Señor. Y después aparece uno de sus hermanos, Jacobo. También se convirtió. Y después creía en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y que la sangre de Cristo nos cubra.